Hola, mi nombre es Liliana Atencio y hoy voy a explicar cómo resolví este circuito de transistores. Primero tengo que explicar que por mi número de cédula, X de aquí se vuelve un 20, entonces sería 20 voltios. Ahora, bueno, ¿cuáles serían entonces los datos que puedo extraer de este circuito? Primero, esta fuente superior, que serían 20 voltios. Luego, la fuente inferior, que es menos 1.5 voltios. Tengo una resistencia de 980 ohmios y aquí una resistencia de 3.3 kilo ohmios. Luego tengo otra resistencia de 4.7 kilo ohmios y también tengo el transistor o la ganancia beta, que sería de 150, y usaremos un voltaje base de emisor de 0.7 voltios. Para resolver este circuito, lo primero que debo hacer es calcular la corriente base. Para esto se restan los voltajes de los extremos y el consumo del transistor, y se divide entre la resistencia total del camino. Primero tendría aquí los 20 voltios, luego los 0.7 voltios y los 1.5 voltios. Esto se resta todo y se divide entre las resistencias, que serían 980 ohmios, 151 por 4700 ohmios, ya que los datos anteriores estaban en kilo ohmios, así que se transformaron. En la parte de arriba me da un resultado de 20.8 y abajo me quedarían 980 más 709.700. Esto lo sumo y luego lo divido para tener un total de 29.7. Ya teniendo nuestra corriente base de 29.27 miliamperios, puedo encontrar el resto de las corrientes. La primera sería la corriente del colector. Para esto tengo que multiplicar la beta de 150 por la corriente base, y esto me daría un resultado de 4.39 miliamperios. Bueno, para encontrar la corriente del emisor, la forma base es sumando los dos resultados anteriores, que sería la corriente base más la corriente del colector. En este caso lo que yo hice fue a la beta de 150 le sumé 1 y luego lo multipliqué por 29.27 miliamperios para no tener que transformar el resultado de los 29.9 miliamperios, pero en ambos casos da el mismo resultado, que son 4.42 microamperios. Ahora ya podríamos pasar a calcular los voltajes. Primero se va a calcular el voltaje del colector. Para esto lo que utilizamos es primero la ley de Ohm para calcular la caída, y a esto se lo restamos a la fuente. Realizando este cálculo vemos que la caída de la resistencia es de 14.48 voltios, entonces a estos 20 voltios le restamos los 14.48 y esto nos deja un voltaje del colector de 5.52 voltios. Lo siguiente sería calcular el voltaje del emisor. Para el voltaje del emisor lo que se utiliza es el voltaje de la fuente inferior, que en este caso sería menos 1.5 voltios, más la subida de la resistencia. En este caso serían 4.42 miliamperios por 4.7 kilo ohmios. Calculando esto me quedarían los menos 1.5 voltios más 20.77 voltios, y esto me daría un total de 19.27 como el voltaje del emisor. Y ahora finalmente lo que hago es restar el voltaje del colector menos el voltaje del emisor para obtener el voltaje del colector emisor, y esto me daría menos 13.75 voltios. Bueno, ya para concluir nos piden que analicemos el resultado. Un transistor en región activa, es decir, cuando está funcionando como un amplificador, debe tener un voltaje colector emisor positivo. En este caso nos dio negativo, lo que significa que el voltaje del emisor ha subido tanto que superó el colector. Esto lo que nos indica es que el transistor se encuentra en una región de saturación inversa, y básicamente el circuito no está amplificando, el transistor está operando fuera de sus límites
y todo esto debido a que la resistencia base es muy pequeña para este diseño.